Mario Suárez o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo 15. ¿Y ahora? En diciembre de 2012 haré la bonita edad de 87 años. Nunca pensé que llegase tan lejos. Mi padre falleció lúcido, con 92 años, y mi madre a la vuelta de los 60. La media no me es favorable. Nunca pensé en la muerte y aún raramente pienso, pero ahora de vez en cuando me viene al cerebro esa idea. Es inevitable cuando me veo al espejo. Siempre estuve mirando para el futuro con esperanza y optimismo. Ahora el futuro, por más que lo quiera ver con colores suaves, el sentido de lo real me obliga a ver los desafíos que vienen ahí y no auguran nada bueno. Europeísta convencido, estoy viendo a la Unión Europea disgregarse y el euro, la moneda fuerte, siendo destruida por la avidez de los mercados sin que los pseudolíderes europeos tengan el coraje de reaccionar. ¿Por qué razón, por ejemplo, el Banco Central Europeo no fabrica moneda? Puede hacerlo, de la misma manera que el Banco Federal de los Estados Unidos no cesa de producir nuevas cantidades de dólares. Portugués y patriota por los 7 costados, orgulloso del 25 de abril y de las consecuencias sociales y políticas que de ahí sobrevinieron, estoy supremamente preocupado por el futuro de mi país, donde deseo morir. Pero la verdad es que desde la Revolución de los Claveles nunca pasamos una crisis tan grave como la actual. No son solo las desigualdades sociales que aumentan todos los días, como el desempleo, ni las conquistas sociales que la Revolución de los Claveles y la normalización del régimen democrático después consolidaron, como el Servicio Nacional de Salud, las pensiones sociales, la dignidad del trabajo, la tendencia a la enseñanza gratuita para todos. Todo eso puede estar en juego de perderse, pero también la propia democracia que puede venir a ser puesta en causa dadas las exigencias de los mercados especulativos y sin reglamentación y la dependencia que de ellos tiene la comunicación social que vive de la publicidad que los grandes empresarios le pagan en anuncios. De ahí la campaña que todos los días de diferentes maneras hacen contra la política, los políticos y los partidos, que va desgastando las instituciones democráticas. Portugal es un país singular que no depende solo de la Unión Europea y de las recetas economicistas que buscan imponer a los Estados miembros el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para ayudar a vencer las dificultades financieras. Portugal pertenece a la comunidad de los países de lengua portuguesa como el Brasil, país hermano, y a la comunidad iberoamericana que cada vez deben contar más en el mundo, además de ser un estado coherente con casi 9 siglos de historia dentro de las mismas fronteras, con una posición geoestratégica de primera importancia entre el Atlántico y el Mediterráneo, con una diáspora esparcida y prestigiosa en las 7 partes del mundo muy ligada al país. Si la Unión Europea viniese a disgregarse, lo que espero no acontezca, porque sería una tragedia para el mundo, ni por eso Portugal perdería su prestigio como país independiente, dada la importancia de sus relaciones internacionales. La verdad es que cuando hace 3 o 4 años comencé a alertar a mis compatriotas para esa posibilidad contra la cual debía ser preciso reaccionar, mucha gente pensó que yo estaba exagerando, lo que se trataba de una simple deformación de la situación. Pero no, hace días Jacques Delors, con su autoridad dadas las funciones que ejerció en el panorama europeo, escribió en 2 periódicos prestigiosos, uno suizo y otro belga, cito: "El euro y Europa están a la vera del abismo". Y la revista americana Time del 22 de agosto de 2011 titulaba en letras enormes en su portada: "El declive y la caída de Europa". En letras menores, entre paréntesis, y tal vez de Occidente. Se trata de un artículo escrito por Rana Furehar con todo el destaque que ocupó 4 páginas de la Time.
Quiere esto decir que la verdad se va imponiendo y se torna irresistible si no se reacciona a tiempo y con sensatez. Ese es, por lo demás, el gran problema. La crisis portuguesa es esencialmente europea. Sin embargo, se debe reconocer que Portugal, desde la entrada en la Unión, se habituó a vivir por encima de sus recursos, con gestores políticos incompetentes, los que se limitaron a aprovechar el momento favorable sin ninguna visión de futuro. Mucho después de eso, Sócrates ganó las elecciones. El Partido Socialista por primera vez obtuvo una mayoría absoluta, sucediendo a dos gobiernos que casi no lo llegaron a hacer, dadas las opciones que tomaron y las dificultades por las cuales pasaron, sea el primer ministro Durán Barroso, de 2002 a 2004, sea su inmediato sucesor por su indicación y sin pasar por el voto popular, Santana López, 2004-2005. Sócrates encontró el país en grandes dificultades, pero no en crisis. Consiguió quizás reducir el déficit que venía de atrás a menos del 3% del PIB, como exigía la Unión a los países de la zona euro en el 2007. Pero la crisis global estaba por venir. Me acuerdo que durante el año de 2008 hablé con Sócrates varias veces sobre esa posibilidad que para mí era casi una certeza. Se trataba entonces de una crisis venida de América e importada por la Unión Europea por culpa de la falta de visión y de coraje de sus líderes europeos. Era el reflejo de la gran crisis de los Estados Unidos en el tiempo final del segundo mandato del presidente Bush, que contaminó a la Unión Europea y está llegando ahora a los estados emergentes, a China en particular, y a todos los continentes. Es cierto que Obama, atacado siempre por los fanáticos del Tea Party y por muchos republicanos sin visión de futuro, no fue capaz hasta ahora de imponer a América un nuevo paradigma de desarrollo como lo prometió, ni tampoco de acabar con los paraísos fiscales y otras formas deshonestas de obtener lucros. Portugueses, estamos siendo hoy la tercera víctima, después de Grecia e Irlanda, de la ganancia de los mercados especulativos y de la audacia criminal de las agencias de evaluación o de rating. Cuando se llega a esa situación tan extraña, con el consentimiento de los líderes políticos y la evidencia consentida de que los mercados dirigen a los estados llamados soberanos, en vez de ser al contrario, es obvio que la crisis solo puede agravarse. La verdad, sin embargo, es que o hay una decisión saludable antes de que sea tarde y un cambio de modelo económico y financiero, el actual está agotado, o el cambio solo puede ser la decadencia y el descrédito internacional. Italia y España son las próximas víctimas y enseguida vendrán Bélgica y Francia y entonces estaremos ante la catástrofe final de la Unión. ¡Pobre Europa! Los lectores comprenderán que más adelante y con más elementos, porque la crisis global se va tornando cada vez más compleja, vuelva a este tema en el final de este ensayo autobiográfico, político e ideológico. Salto quizás para el periodo en que Sócrates fue primer ministro en su segundo mandato, sin embargo sin mayoría absoluta, del 2009 al 2011. No debo, sin embargo, dejar de referirme a las conmemoraciones del centenario de la República, para las cuales Sócrates nombró una comisión nacional organizadora presidida por mi amigo Arthur Santos Silva, hijo, nieto y bisnieto de republicanos ilustres, el último de los cuales participó en la Revolución Frustrada del 31 de enero de 1891 que ocurrió en Porto. El inicio de las conmemoraciones coincidió, por lo demás, con una nueva celebración del 31 de enero que los republicanos y los demócratas siempre celebraron en Porto durante los 48 años de la dictadura, a pesar de las dificultades que la policía política siempre les impuso. Arthur Santos Silva escogió un grupo de excepción para la comisión que presidió, la cual realizó sin favor una obra notable en lo que respecta a las exposiciones como a las conferencias y a la serie de debates sobre los más variados temas con innumerables publicaciones sobre la República. Las universidades
y muchas otras escuelas públicas y privadas e instituciones como la Academia de Ciencias de Lisboa, la Sociedad de Geografía, la Fundación Gulbenkian, la propia Asamblea de la República, participaron activamente en las conmemoraciones, dándoles un brillo invulgar. La Fundación Mario Suárez contribuyó también con una herencia excepcional que posee sobre la República y algunos de sus más importantes protagonistas. Dio así una contribución relevante para las conmemoraciones con libros publicados, exposiciones que organizó y las múltiples conferencias que hizo y en que participó en compañía de otras instituciones como la Cámara de Lisboa, que tanto nos ayudó por intermedio de la ilustre concejal de la Cultura, Caterina Vaz Pinto. Realmente las conmemoraciones fueron un éxito en lo que se refiere a la consolidación del ideal republicano y se llevaron a cabo durante más de un año por todo el país con extremo entusiasmo, brillo y gran eficiencia. Nótese que durante los 48 años de dictadura el espíritu republicano nunca se desalentó a pesar de los constantes ataques virulentos de la dictadura y de sus principales protagonistas. La Primera República fue designada por uno de los historiadores del régimen fascista, João Ameal, como un periodo de algazara sanguinolienta, cuando es cierto que muchos de los golpes más trágicos que la Primera República sufrió fueron de la responsabilidad de militares y policías ultraconservadores y monárquicos, como las incursiones monárquicas ayudadas por España, la revuelta de Monsanto y el 19 de octubre, sin excluir la dictadura de Sidonio, que quizás era republicano, y después los policías y aventureros al servicio de la dictadura, sobre todo en la época de Salazar y durante la Guerra Civil Española, cuando fue creado el campo de concentración del Tarrafal. Quizás durante los 48 años de dictadura, el régimen nunca se tituló república. Fue dictadura militar, después el golpe de Gómez da Costa, dictadura nacional, con Carmona y Salazar en las finanzas, el Estado Nuevo, cuando Salazar ascendió a presidente del Consejo. Finalmente, en el tiempo de Marcelo Caetano, el régimen, sin cambiar nada, a no ser los nombres, se tituló Estado Social. Pero, a pesar de los diferentes nombres de la dictadura, nunca tuvo el coraje de proclamarse monarquía, siendo un Estado híbrido, dictatorial, que se caracterizó desde 1936 por el poder único del jefe Salazar. La Primera República estuvo vigente desde 1910 a 1926, o sea, 16 años. Por eso llamamos, y con toda razón, al régimen creado después de la Revolución de los Claveles y de la Constitución de 1976, Segunda República. No podía ser de otro modo, ni tenía ningún sentido, a pesar de que los conservadores actuales no son promonárquicos, a no ser una reducida minoría y dar el asunto del régimen como cerrado. Lo que les interesa hoy es ser antisocialistas, anticomunistas y antiizquierda por ser neoliberales. Y el asunto del régimen lo consideran ultrapasado. Lo que les interesa son los mercados y el dinero, mandando al Estado. En cuanto al Partido Popular, curiosamente volvió a ser de nuevo CDS-PP y a hablar de la importancia de la doctrina social cristiana, una vez que parece haber percibido que el neoliberalismo está agotado. Por su lado, el Papa Benedicto XVI, en su reciente visita a Lisboa, sabiendo que se conmemoraba el centenario de la República, homenajeó la República y declaró, y muy bien, que el problema del régimen y el conflicto entre la Iglesia y el Estado está superado en Portugal, una vez que el Estado laico, que la Segunda República implantó, declaró la libertad religiosa como un derecho humano para todos los portugueses sin excepción, sean creyentes o no creyentes. Así, la Iglesia Católica, en su casi generalidad y principalmente su ala más abierta y progresista, como el obispo de Porto, don Manuel Clemente, por ejemplo, intervino activamente en el centenario de la República como republicanos que se consideran. Personalmente, no me metí durante las conmemoraciones del centenario de la República. Participé en casi todos los actos a los que me invitaron, haciendo conferencias e intercambiando en debates organizados por universidades, cámaras municipales, escuelas y las más variadas instituciones
y asistiendo a inauguraciones y exposiciones y otras conmemoraciones locales. Recorrí así 2 veces el país de punta a punta y sentí como nunca antes el incontestable palpitar republicano del pueblo portugués, lo que me dio una gran alegría. Incluso cuando la Cámara de Odivelas me convidó para un debate, más que tranquilo, divertido, con el señor Don Duarte de Braganza, aspirante a la corona de Portugal, que elogió la Segunda República por la forma como ha sido generosa con él. Así quedó probado que Portugal es hoy un país profundamente ligado al ideal republicano y que los monárquicos, por razones de familia o por simple esnovismo, representan en efecto una escasísima minoría. 2010 fue uno de los años en que la crisis global se manifestó en Portugal con inmensa intensidad. No era una crisis estructural portuguesa, era una crisis importada de la Unión Europea, cuyos principales dirigentes nunca pensaron que para vencerla era esencial aceptar, cambiar de paradigma de desarrollo, superando o mejor capoteando la crisis global. Invirtieron para ello dinero en los bancos amenazados, pero todo quedó en las mismas. Los paraísos fiscales continuaron estimulando el desarrollo de sus operaciones financieras virtuales que les daba ventajosos lucros en grandes chanchullos, dejando hundirse la economía real. El desempleo aumentó, las medianas empresas entraron en grandes dificultades y los corruptos quedaron impunes y continúan. El presidente Barack Obama, que fue el primero en dar la alarma, intentó convencer a los republicanos tradicionalmente ignorantes de la política externa y el Tea Party, una asociación ultraconservadora que recuerda el Ku Klux Klan de los tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, de mudar de posición. Pero hasta hoy no consiguió imponer el nuevo paradigma prometido. Si pudiese haber avanzado como deseaba, tal vez hubiese evitado la situación crítica en que el mundo, no digo solo los Estados Unidos, sino también la Unión Europea, se encuentra hoy sin ninguna esperanza. Es cierto que Barack Obama no desistió de luchar y crear condiciones, a pesar de algunos sondeos en contrario, para ganar las próximas elecciones intercalares. Ojalá lo consiga, porque será una tragedia para el mundo y no solo para el occidente si las perdiese. No tengo dudas de eso. Durante esos 2 años terribles y decisivos, 2009 y 2010, me cansé de alertar a los portugueses de los peligros que nos irían a llegar, como también de sus pésimas consecuencias. Fui escuchado por bastantes portugueses, es cierto, pero sin resultados prácticos. Escribí todas las semanas artículos para el diario de noticias, los martes, y también para La Visión y para El País. Además de dar largas entrevistas, he hecho innumerables conversaciones y conferencias y he ido con alguna regularidad a las televisiones portuguesas y extranjeras, refiriéndome siempre a las grandes dificultades que comenzaban a tocarnos a la puerta, a semejanza de lo que ya había pasado en Grecia e Irlanda. Durante ese periodo escribí y publiqué varios libros. Cito algunos de 2009 y 2010, El elogio de la política, Sextante Editora, publicado en septiembre de 2009, Un mundo en mudanza, Círculo de lectores y temas y debates de 2009 y de las mismas editoras, pero publicado en abril de 2010, En lucha por un mundo mejor. En ellos quedaron expresadas con claridad mis preocupaciones que vinieron tristemente a confirmarse. Pero solo en el 2011 es que los bien pensantes comenzaron a percibir que nuestra crisis no era una originalidad portuguesa, un país periférico, mal gobernado, como decían, pero era el resultado de una crisis global causada por los mercados sin control que atacan y dominan los llamados estados soberanos, frente a la indiferencia de una Unión Europea asustada que dejó de ser solidaria y pasó a ser nacionalista y egoísta, dirigida por 2 estados que juzgan ser más poderosos por tener por ahora más dinero, Alemania y Francia, que han venido pasando por encima de las instituciones democráticas europeas, las cuales prácticamente dejaron de contar.
Cuando las dificultades también comenzaron a tocar a la puerta de grandes países como Italia, España y Francia misma, para no hablar de un país asiático como Japón, que se encuentra después del tsunami en grandísimas dificultades, es oportuno decir, como hizo Delors, pero no solo él, que la Unión Europea está a la orilla del abismo. El mundo está en crisis y ningún país se escapa. Estamos tal vez viviendo en un mundo posamericano, extraordinariamente complejo. No sé bien, será cierto si Obama pierde las próximas elecciones. China, rival de América, ha buscado mantener con éxito una apuesta imposible, conjugar el peor comunismo, partido único, con el peor capitalismo, salvaje y de casino. Comenzó ahora a dar señales de que hay latentes revueltas sociales muy serias. India, otro gigante emergente, donde un nuevo Gandhi llamado Anna Hazar, actualmente en huelga de hambre, busca luchar contra la corrupción dominante, y el Japón, después del tsunami, en una situación de predecadencia que parece peor del de la Unión Europea. Son unas tantas señales del estado de confusión y decadencia en que el mundo se encuentra. Sin embargo, el fenómeno político tal vez más interesante y sorprendente de este año tan difícil de 2011 sucede en el Mediterráneo Sur con la llamada Primavera Islámica. Comenzó en Túnez, el estado que se reveló menos cruel y por tanto más sabio, y contaminó a Egipto en gran transformación, pero con marcas de bastante violencia, a Libia, donde a pesar del desaparecimiento de Gaddafi, el proceso parece o estar aún completamente resuelto, tal vez por causa del complejo sistema de tribus que aún complican la situación. Siria, cuyo dictador Bashar al-Assad, que no es menos cruel en relación a su pueblo, también está perpetuándose a pesar de las críticas internacionales que se hacen oír cada vez más. El contagio de la primavera islámica, no obstante, no va a quedar por ahí. Está desarrollándose tanto en el Próximo Oriente como en el Magreb occidental e inclusive en África. Mientras tanto, me pregunto, ¿será que el Islam, dígase, la religión, es compatible con la democracia? Es una cuestión que no puede dejarse de estudiar. ¿Será que el poder en el mundo islámico se confunde necesariamente con la fe sin distinguirse? El historiador inglés Bernard Lewis, especialista en el mundo árabe musulmán, tiene dudas en cuanto a la compatibilidad del islamismo con la democracia. De ahí tal vez la resistencia de los estados teocráticos como Arabia Saudita, entre otros, a la democracia. El tiempo lo dirá. Sin embargo, sea como fuere, la juventud magrebiana, islámica o no, como también la del Próximo Oriente, cuando se manifiesta, y aún lo hace en las calles y plazas de diferentes estados, grita contra los tiranos y reclama libertad, democracia y paz, al mismo tiempo que exige trabajo y más igualdad y dignidad personal. La primavera islámica fue una buena lección para los estados europeos de la zona norte del Mediterráneo. Las manifestaciones de rebelión de las masas, sobre todo jóvenes, han sido de algún modo contagiosas para los estados en el lado norte del Mediterráneo. No solo llegó a Italia y España, sino también más lejos al Reino Unido, a Francia y hasta Alemania. Por razones diferentes, pero también para luchar por más empleo, menos desigualdad o apenas por el desespero de los jóvenes que no ven frente de ellos ningún futuro acorde a su dignidad. El mundo, se reconoce, está en una de sus mayores crisis de siempre, en un momento de cambio de civilización. La pobreza y las irritantes desigualdades entre personas y estados son cada vez mayores y menos soportables en todos los continentes. Para quien como yo creyó en el año 2000 en los objetivos del milenio, la actual situación representa una desilusión tremenda. Las generaciones que se formaron en las últimas décadas del pasado siglo XX y que creen en la paz, en un futuro mejor para todos y en sociedades más igualitarias y solidarias, difícilmente soportan contemplar el horizonte actual sin caer en un profundo escepticismo sin esperanza y con indignación. No solo en el plano del futuro de la humanidad, que está amenazado, como la propia democracia,
pero sobre todo por el dominio absoluto de los mercados sobre los estados, en vista de que el valor supremo pasó a ser el dinero y el lucro, sin principios éticos y sin ningún respeto por la dignidad de las personas. Pero también en función del propio planeta, el cual en virtud de la ganancia de los hombres está siendo todos los días destruido porque los océanos se transforman peligrosamente en basureros por la escasez creciente de agua potable, la cual continúa siendo considerada como bien común y un derecho humano a pesar de la avidez de los que la quieren a toda costa privatizar por el fenómeno gravísimo del calentamiento global en virtud del CO2 que todos los días es lanzado sin control para la atmósfera por la devastación de las selvas como la del Amazonas, un pulmón de la humanidad, que la ganancia de los hombres, ignorando la ley, va destruyendo con inaceptable impunidad por las lluvias ácidas, el desorden urbano, en especial en las zonas costeras, los costos inaceptables de la energía nuclear, como se vio recientemente en el Japón por efecto del tsunami, en Fukushima, pero más o menos sofocado por el gobierno en cuanto al efecto desastroso que provocó en ciertas centrales nucleares que fue fatal y criminal, etc. Frente a las amenazas que afectan el planeta en virtud de la irresponsabilidad inaceptable de ciertos dirigentes políticos, los compromisos de Kioto no pudieron concretizarse como debían en Copenhague y los problemas ecológicos se van agravando frente a una humanidad más preocupada con la crisis financiera global que con la degradación de las áreas muy sensibles del planeta. Estamos viviendo en un mundo donde el humanismo y el progreso parecen haber dejado de ser valores, una vez sometidos por el dinero y para los que lo tienen por el consumismo desenfrenado. Se observa, a pesar de todo, que la crisis del capitalismo especulativo y salvaje no afecta solo a Occidente, donde quizás comenzó, pero se prolonga al mundo en general. Todavía es al Occidente y a nosotros portugueses y europeos que nos toca en especial por vía de la Unión Europea a la que estamos integrados. Hay quien piense que Portugal quedaría mejor si saliese del euro y por lo tanto de la Unión Europea y volviese al escudo. Estoy en total desacuerdo. En cuanto a mí, Portugal debe luchar mientras pueda por el euro y por la credibilidad de una Unión Europea diferente, solidaria y empeñada en el proyecto de los padres fundadores, si quisiere vencer la crisis global que nos afecta. Es evidente que Portugal, como ya referí, no es un estado cualquiera. Tiene casi 9 siglos de historia, casi siempre gloriosa, y por eso es respetado en todos los continentes. Si la tragedia de la disgregación de la Unión se consumase, y por mí lucharé hasta el fin para que eso no acontezca, tendríamos que buscar otros caminos y otras alianzas. Y ellos existen. La CPLP y la Comunidad Iberoamericana serían 2 de ellos. Sin embargo, hay otros de la China al Japón y a otros estados emergentes, como lo es evidentemente el Brasil. La historia no acabará en cuanto el planeta exista y la humanidad no desaparezca. Pero es obvio que la Unión Europea va muy mal, sin ninguna estrategia y sin rumbo. Alemania y Francia tienen las mayores responsabilidades, dada la incapacidad de sus dirigentes a quienes quizá les va a costar muy caro. La verdad es que en cuanto no hablemos en serio, con verdad y objetividad sobre el futuro de la Unión Europea y por lo tanto de Portugal, no vale la pena reflexionar sobre el descenso de Occidente en general y de los Estados Unidos en particular, de forma que podamos actuar con inteligencia y lucidez en cuanto tengamos un mínimo de coraje para hacerlo. A mi ver, todo depende de las elecciones que tendrán lugar en el próximo año en los Estados Unidos y de la victoria o no de Barack Obama en noviembre de 2012. Para los Estados Unidos será más catástrofe si Barack Obama perdiese, tanto más que su adversario principal parece ser el gobernador de Texas, como George W. Bush de mala memoria, con Rick Perry, otro conservador y fanático religioso, próximo del Tea Party, como escribió en El Guardián el periodista y redactor jefe de ese diario británico Martin Kittle. Las cartas, pues, no están jugadas. Todo depende de la capacidad de lucha de los ciudadanos, pero también
no lo olvidemos, de la capacidad de convencimiento del presidente Obama en busca de redinamizar la coalición de independientes que le dio hace 4 años la victoria. De resto, la manifiesta superioridad moral y política de un gran humanista como Barack Obama deberá comenzar a manifestarse de nuevo cuando las elecciones en el próximo año estuvieran a la vista. Si así fuera, los progresistas occidentales podrán, creo, respirar con alivio. Una nueva esperanza aparecerá en el horizonte. Si así acontece, podrá en parte frustrarse, espero, el prefacio de Emmanuel Todd, quien escribió en su brillante ensayo Après l'Empire en 2002 sobre la descomposición del sistema americano. Tengamos esperanza y confianza en el futuro y sepamos luchar con eficiencia para un mundo mejor. El neoliberalismo como ideología casi agotado. Como sucedió con la ideología comunista, leninista y estalinista hace poco más de 10 años, no por muerte de las ideologías, como se escribió, sino por el descrédito de las dos ideologías citadas, el comunismo totalitario y el neoliberalismo, habiendo la última creado el capitalismo salvaje, dicho de casino, basado en el único valor del dinero y en una economía virtual sin principios ni respeto por la dignidad de las personas, dominado tan solo por los mercados sin reglamentación, por los paraísos fiscales y por las criminosas agencias de rating. Partidario del socialismo en verdad, en vista de que sin libertad no hay desarrollo ni progreso, como la historia lo ha demostrado, soy también un europeísta convencido, inclusive en el momento en que vivimos, en que la Unión Europea, dada la incapacidad de sus dirigentes, ha venido entrando en decadencia y perdiendo su credibilidad. El euro está en franca decadencia desde la renuncia del economista jefe del Banco Central Europeo, el alemán Jürgen Stark. Una crisis que aconteció por primera vez en el Banco Central Europeo y que agravó profundamente la situación del euro. Ahora, si el euro no supera la crisis, es obvio que la Unión Europea, tan disminuida, ya queda supremamente frágil, como en cierta medida comienza a estar desde que se reveló incapaz de ayudar en serio a Grecia, en la cual Alemania tuvo tantas responsabilidades. La situación de los Estados Unidos de América no es la mejor, con la diferencia significativa de que el presidente Barack Obama todo ha hecho para evitar la recesión y crear empleo, a pesar de su enorme deuda externa. Tuvo el coraje de presentar un plan al Congreso el 9 de septiembre de 2011 para aumentar el empleo como forma de evitar la recesión y estimular la economía real. Al contrario de lo que ha sucedido con la Unión Europea, trabada por la estrechez de visión de la señora Merkel y de su aliado y súbdito Nicolás Sarkozy. Portugal, el tercer país que ha entrado en crisis de tesorería después de Grecia e Irlanda para evitar una carrera a los bancos ya con falta de liquidez, pidió un préstamo que le fue concedido a intereses altísimos. Fue de ahí que surgió la Troika, enviada por la Comisión Europea, por el Banco Central Europeo y por el Fondo Monetario Internacional, que, estudiada la situación, le propuso un conjunto de medidas en un memorando que tuvo como finalidad apenas resolver a plazos la crisis financiera del déficit. No obstante, ignoró el problema central del crecimiento económico, cerrando los ojos al desempleo creciente, al trabajo precario, a la pobreza y a las desigualdades sociales. Lo hizo en un momento crítico en que Portugal no tenía cómo reaccionar por estar al borde de entrar en bancarrota y en plena crisis política. Toda la gente hoy comprende que si no hay crecimiento no habrá progreso económico y la población portuguesa entrará en una situación de pobreza endémica, tipo tercermundista, de donde salió hace 25 años después de la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea. Empeora esto que la Unión está hoy viviendo una situación que representa un retroceso civilizacional extremo e inaceptable. ¿Para qué servirán entonces a los portugueses tantos y tan duros sacrificios que se prolongarán por más de 2 o 3 años si el desempleo continúa creciendo y la economía real se deshace?
Las clases sociales más favorecidas y la clase media en especial entraron necesariamente en gran desespero, el cual es, como se sabe, mal consejero. Hemos visto y estudiado la situación de Grecia, que por lo demás ha sido muy maltratada de forma injusta e inmerecida, cuando es, no lo olvidemos, la cuna de nuestra democracia y civilización. Alemania, responsable por 2 guerras mundiales en el siglo pasado, con la complicidad de Francia, no supo retribuir cuando recibió tan grandes apoyos de todos los estados europeos en el momento de su reunificación. Para mí es obvio que la Unión Europea no puede dejar caer a Grecia, como tampoco a los países en dificultades como Irlanda, Portugal y España, Italia y tal vez Bélgica, porque Alemania ella misma tiene mucho que perder con eso. Los avisos que le han sido repetidamente dirigidos por grandes figuras alemanas como Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, para no hablar de grandes partidos políticos como los socialdemócratas, los verdes y algunos demócratas cristianos, deberían servir necesariamente para abrir los ojos a la señora Angela Merkel y al presidente Nicolás Sarkozy. Quizás es lo que comienza a ser discutido en Bruselas por las diferentes familias políticas. Espero que no despierten demasiado tarde. Me permito decir de nuevo que sería una tragedia no solo para la Unión Europea, sino también para el Occidente y los Estados Unidos en especial, como para el mundo en general en que vivimos, incluyendo los países emergentes como China, Japón, India, Rusia, Brasil, Canadá y Australia, si la Unión Europea, por la negligencia de sus dirigentes, entra en colapso. Sería un retroceso civilizacional inimaginable, con consecuencias dificilísimas de prever. No tengo ningún don profético, ni cualquiera otro relevante. Me limito a reflexionar lo que pasó a mi alcance e intentar comprender la evolución de lo que va por el mundo y en particular en la Unión Europea. Los largos años que ya viví y me hicieron asistir a grandes transformaciones, tragedias y a grandes pasos enfrente en el sentido de la libertad y del refuerzo de la democracia. Es eso lo que también está en causa. Tuve el privilegio de conocer muchas personalidades ilustres, incluso excepcionales, y de seguir sus evoluciones en el buen y en el mal sentido. De ahí que ganase alguna experiencia de la vida y en especial de la política y de las diferentes ideologías. Temo que los próximos años sean particularmente difíciles, al contrario de las esperanzas que vivimos en los últimos años del siglo XX. No quiero decir que no haya hoy en varios continentes sólidas señales de esperanza, pero la mayor de todas las organizaciones políticas internacionales, la ONU, ha venido perdiendo fuerza y autoridad, lo que es malo, porque solo las Naciones Unidas pueden contribuir para construir un nuevo orden internacional, como me parece necesario, capaz de asegurar la paz y el bienestar de las personas, independientemente de la raza, género, color o posición social, y un futuro mejor y más igualitario para todos los humanos. Es de eso de lo que se trata, porque somos solo un mundo, cada vez más interdependiente. Es esa la globalización en el mejor sentido. Siempre fui un idealista, solidario y defensor de las llamadas grandes causas. Fui un político declarado desde muy joven y un luchador. Espero continuar así en cuanto tenga fuerza y lucidez. Este libro, en su modestia, es un testimonio de una vida muy variada, con altos y bajos, como siempre acontece, pero de la que no me quejo. Muy por el contrario, y a pesar del pesimismo envolvente, no pierdo la esperanza y continúo luchando. Bau Campogrande, 10 de septiembre de 2011.